En la tierra de Uz, donde los desiertos ardían bajo soles inmisericordes y las estrellas cantaban sobre las arenas del tiempo, vivía un hombre llamado Job. No era rey ni profeta, pero era más noble que muchos reyes, y más sabio que muchos sabios. Era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su fortuna era vasta, 7 hijos y 3 hijas, miles de ovejas que manchaban de blanco los valles, camellos como caravanas vivientes, bueyes que rugían en el amanecer y siervos fieles como los pilares de su casa. Pero más vasto aún era su corazón, que latía con compasión y reverencia. Cada día oraba por sus hijos, por si acaso habían pecado en secreto. Job no dejaba cabos sueltos ante lo sagrado. Pero no todo en el universo se rige por la lógica de los hombres. En un plano más alto, donde el tiempo se disuelve en eternidad, hubo un día en que los hijos de Dios se presentaron ante él, y entre ellos también vino Satanás, el acusador, el errante, el que recorre la tierra como una sombra sin morada. Y Dios le dijo: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Y Satanás replicó con el veneno de la sospecha: ¿Acaso Job teme a Dios por nada? ¿No has puesto un cerco a su alrededor? Tócalo, quítale todo, y verás cómo blasfema contra ti en tu rostro. Entonces Dios, en el misterio de su propósito, le dio permiso. He aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solo no pongas tu mano sobre él. Y así, la tragedia descendió como un velo de sombra sobre Uz. En un solo día, como si los vientos del mal hubieran hecho pacto, Job fue golpeado por 4 heraldos del desastre. Los sabeos robaron su ganado y mataron a sus siervos. Fuego cayó del cielo y consumió sus ovejas. Los caldeos atacaron con violencia y robaron sus camellos. Y lo peor, un gran viento golpeó la casa donde celebraban sus hijos, y la casa cayó sobre ellos. Job rasgó su manto, se postró en tierra y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, no pecó Job. Otra vez se reunieron los hijos de Dios, y otra vez Satanás compareció. Y Dios volvió a hablar de Job, que aún retenía su integridad. Pero el acusador no se rindió. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Tócalo en su carne y verás cómo te maldice. Y Dios respondió: Está en tu mano, pero guarda su vida. Entonces Job fue herido con llagas malignas, desde la planta de su pie hasta la coronilla. Se sentó sobre un montón de ceniza, y con un tiesto se rascaba las heridas. Su esposa, rota por el dolor, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, aún entre gemidos, replicó: ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no recibiremos? Vinieron 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y al verle de lejos, no lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus ropas y se sentaron con él 7 días y 7 noches sin decir palabra, porque su dolor era demasiado grande. Entonces Job rompió el silencio con un grito desgarrador. Maldijo el día de su nacimiento, clamó por el sentido de su sufrimiento, y en su voz temblaba la desesperación de todos los hombres justos que han conocido el silencio del cielo. Sus amigos, en vez de consolarle, defendieron la doctrina del castigo justo. Si sufres, es porque pecaste. Pero Job protestó, con la voz de todos los inocentes: Oh, que pesaran mi queja y mi calamidad juntas en la balanza. El Todopoderoso me ha herido sin causa. Aunque él me mate, en él esperaré. Y entonces, del torbellino, habló Dios. No fue una voz suave, ni una caricia. Fue un trueno, una pregunta tras otra que retumbaba en el alma. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has dado órdenes a la mañana? ¿Conoces las cámaras del granizo, el camino del trueno? ¿Quién dio al caballo su fuerza? ¿Quién enseñó al halcón a volar? Dios no respondió a las preguntas de Job. Le mostró la vastedad de la creación, el leviatán del abismo, la behemoth de las tierras. Y Job,
ante la inmensidad, se postró. He hablado cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces Dios reprendió a los amigos de Job. No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, y mandó que ellos ofrecieran sacrificios, y que Job orara por ellos. Y Job, el quebrantado, el llagado, oró por quienes le hirieron con palabras. Y entonces, Dios restauró a Job, le dio el doble de lo que había perdido, nuevos hijos e hijas, más hermosos que el alba, riquezas incontables, y una vida larga en la que vio hasta la 4ª generación. El hombre que sufrió y no se quebró. Job no entendió todos los porqués, pero encontró una visión más grande que las respuestas. Encontró a Dios. Su historia no es solo un relato de fe, sino un espejo para cada ser humano que ha amado, perdido, llorado, dudado, y aún así ha seguido caminando. Porque Job no solo es un nombre antiguo, es un símbolo eterno del alma humana enfrentando el misterio del dolor, y hallando, al final, que incluso en la ceniza hay gloria.